31 minutos pasan de la 1 de la tarde, continuamos aquí en el aire de Fingiendo Demencia y seguimos con la información, sobre todo con un problema que aqueja a millones de hogares en la República Argentina, que es un gran dolor en nuestros bolsillos, que cada vez que tenemos que pagarlo vemos cómo se disminuye el número significativamente de nuestro sueldo, que son los alquileres. Lamentablemente, mientras que el gobierno nacional sostiene que los valores se redujeron en términos reales, los datos oficiales, por lo menos que se difundieron en el INDEC, en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, muestra una evolución muy distinta, ¿no? En varias regiones del país, los precios de los alquileres registran aumentos interanuales que duplican o incluso triplican a la inflación general, a la inflación que se viene manejando por el INDEC. Según las estadísticas oficiales, la inflación interanual se ubicó en un 32,4%. Interanual es de mayo de mayo de 2025 a mayo del 2026, o sea, el mes que acaba de pasar. La inflación de entre ese periodo fue del 32,4%, mientras que los alquileres aumentaron un 50,7% en el Gran Buenos Aires, un 64,1% en la región pampeana, un 80,9% en el noreste argentino, un 81,6% en el noroeste de nuestro país, un 59% en la región de Cuyo y casi el 90%, el 87,4% en la región de la Patagonia. Eso es lo que han aumentado los alquileres, teniendo en cuenta que la inflación interanual fue del 32,4%. O sea, si veníamos hablando de que tu sueldo no se equiparó al número de la inflación, no te aumentaron el sueldo al 32,4% que hubo de inflación interanual, mucho menos o mucho más por detrás quedaste en cuanto al pago del alquiler, ¿no? La diferencia entre ambas variables refleja obviamente la realidad que está atravesando gran parte de los inquilinos que existen en nuestro país. Los contratos con actualizaciones frecuentes y los salarios que evolucionan a un ritmo mucho menor, ¿no?, que los costos de vivienda, obviamente que profundizan aún más las dificultades para poder pagar el pago mensual, para poder pagar justamente el alquiler, ¿no? Y encima es una situación, a medida que el gobierno iba anunciando que se ha mejorado esta situación, cuando claramente con estos números no ha pasado. Lo que pasó con el gobierno de Milei es que se agrandó inclusive, ¿no? Porque los datos oficiales también permiten observar la evolución de los costos vinculados a la vivienda durante el mes, este gobierno de Milei, mientras la inflación acumulada del periodo alcanza el 303,5%. El de la vivienda registra una suba de 562%, ¿no? Una diferencia que muestra, ¿no?, un fuerte impacto que tuvieron los gastos en cuanto a las viviendas sobre los ingresos de la población. La situación también tiene una dimensión mucho más importante si se considera que el acceso a la vivienda es uno de los gastos más importantes para una parte de nuestra sociedad. En numerosos hogares el alquiler dejó de representar una porción del salario para transformarse justamente en el principal gasto mensual, ¿no? Ya antes, o lo que recomendaban, que el alquiler sea solamente un 20% de lo que es tu sueldo, bueno, pasó a ser la mitad o más de la mitad inclusive de nuestros sueldos. Los números relevados por la encuesta nacional inquilina de marzo del 2026 reflejan esta realidad que estamos viviendo. El estudio señaló que el 70,6% de los inquilinos destina el 40% o más de sus ingresos únicamente al alquiler, sin contabilizar las expensas ni los servicios, nada más y nada menos. Además, el 10,7% de los inquilinos destina el 60% de sus ingresos al pago de la vivienda, mientras que existen sectores de menores ingresos o los trabajadores informales que aseguran destinar entre el 70 y el 80% de lo que ganan para poder conservar una casa, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta. Gastás el 70 o el 80% de tu sueldo en pagar el alquiler, y en una realidad de Argentina que estamos padeciendo, en el cual llegar a fin de mes cada vez es más difícil,
te queda entre el 30 y el 20% de tu sueldo solamente para poder vivir un mes y sin contar los servicios, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente que es una presión económica para el endeudamiento que está teniendo la Argentina. De acuerdo con la misma encuesta, el 70,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas activas, mientras que casi el 40% tomó deuda específicamente para afrontar el pago del alquiler. Y vamos a una situación que está afectando obviamente a este territorio en el que estamos hablando desde la cadena cruce, que es el conurbano, porque los datos más recientes marcan una diferencia con claridad en cuanto al aumento que hubo en Capital Federal, que fue menor a cuanto el aumento que hubo en el conurbano bonaerense, que fue aún mayor. Por ejemplo, en el último año en el conurbano los departamentos de 2 ambientes aumentaron un 52% y los de 3 ambientes un 51%, ¿no? Muy por encima del 31,3% de inflación general de todo este periodo, ¿no? Aún con una desaceleración en el último trimestre, los valores continúan en niveles muy, muy elevados. El promedio de alquiler, estamos hablando, porque seguramente quizás en el chat o alguien que nos escriba al 11 69 25 29 51, nuestro WhatsApp, nos puede decir, no, yo pago mucho más que eso, nos puede contar su situación, quizás no dar el número tampoco, pero contar un poco su situación. El promedio, estamos hablando de un promedio de alquiler en el Gran Buenos Aires, ya supera 1 millón de pesos para departamentos de 3 ambientes, ¿no? Con registro inclusive de más de 1 millón de pesos que los departamentos de un dormitorio, por ejemplo, que tienen 2 ambientes, ya en promedio superan los 740.000 pesos por mes, ¿no? En muchos casos estos valores incluso superan a los de Capital Federal. La explicación principal aparece del lado de la oferta, ¿no? El conurbano arrastra años con bajo nivel de desarrollo de edificios, además una clara situación grave habitacional que está viviendo gran parte del conurbano bonaerense, ¿no? Mucha gente que vive en el conurbano pero que no tiene casa propia, ¿no? Y hablando de llegar a fin de mes, hablando de la situación económica, construirte una casa es carísimo en estos momentos, pero ya de ahí comprarte una casa, comprar el terreno pelado, también es un gastadero, y estamos hablando obviamente también en precios de dólares, ¿no? Para que nos demos una idea de que la situación es muy difícil para los argentinos que quieran acceder a una vivienda propia. Pero vamos a ponerlos en números, ¿no? En precios que se manejan acá en el conurbano. Esto siempre haciendo un promedio, ¿no? Porque uno me puede decir, pago muchísimo más que eso, ¿no? Aparte dependiendo de la zona, ¿no? Pero un 2 ambientes en el conurbano está entre 350.000 pesos y los 550.000 pesos. Esto es promedio, ¿no? Un 3 ambientes entre 500.000 pesos a 800.000 pesos. Y si vamos a casas, que ya casas de 3 ambientes va entre 600.000 pesos a los 900.000 pesos, y los 4 ambientes entre 800.000 pesos y 1.300.000 pesos el mes. Es lo que se gasta en alquiler para una casa promedio en el conurbano bonaerense. Obviamente que rápidamente puedo decir, no, un 2 ambientes yo lo vi inclusive 700.000 pesos te piden por mes. Sí, eso es verdad, ¿no? Hay situaciones, o dependiendo la zona, que te pueden cobrar cualquier cosa. Y esto pasa, a ver, el mes de junio siempre es un mes de quiebre porque es el mes de actualización justamente de algunos alquileres. Y acá pasa la cuestión, ¿no? Quizás viene la inmobiliaria o el dueño directo y te aumenta el porcentaje, y quizás te aumenta más del 50% o cerca del 50%, entonces se te hace muy difícil pagar, o se te mete en la cabeza justamente de cómo voy a afrontar mi vida pagando un alquiler con esta guita y con el sueldo que no me aumenta justamente al ritmo de que me aumentaron el alquiler. Acá la cuestión pasa de que muchos o deciden justamente mantenerse más allá de tener que ajustar muchísimo su sueldo y vivir con muy poco durante todo el mes, sino también pasa la cuestión de un 2 ambientes se pasan a un monoambiente o a una zona mucho más lejos donde estaban para poder pagar un poco menos el alquiler, o deciden mantener ese mismo alquiler porque irse a otro lugar, ya sea de menor alquiler,
de un menor lugar, ¿no? De un 2 ambientes a un ambiente, nada más y nada menos. El tema es el ingreso, que te piden o 2 meses mínimo de adelanto, o las inmobiliarias siempre te aprovechan para pedirte un poco más. Entonces, cuando te das cuenta, estás poniendo cerca o más inclusive de los 2 palos para irte a vivir en una casa que no es tuya, ¿no? Esa es la realidad que está viviendo ahora actualmente muchos de los argentinos, y sobre todo los que estamos en el conurbano, donde se hace cada vez más difícil, ¿no? Primero terminar la casa, después construirla y después tener por lo menos un terreno para poder edificar algo. Eso es casi un sueño imposible, y se está volviendo lamentablemente también imposible pagar los alquileres, o por lo menos sostener un ritmo de vida acorde o lógico con la cantidad de guita que gastás en alquileres. Ni hablar de servicios, ni hablar de bondis, que hemos hablado también de los aumentos que se vienen para este mes de junio, que ya se están aplicando y se vienen a futuro también. Pero bueno, un poco de la realidad que se está viviendo en la Argentina en general, pero sobre todo en esta parte del conurbano con el tema alquileres, que es algo que preocupa y es un dolor de cabeza y un dolor de bolsillo lamentablemente para muchas de las personas que vivimos aquí. Vos podés comentarnos igual tu situación al 11 69 25 29 51 en nuestro WhatsApp, o si no en el chat de YouTube. Ahí nos mandás tu situación de cómo haces justamente para vivir con el alquiler tan caro que te cobran, ¿no? Así que bueno, nos podés ahí mandar un mensajito.